Módulos de los autónomos. Módulos de autónomos en 2026. Repito, módulos de autónomos en 2026. Los transportistas están enviando cartas a los partidos para prorrogar el sistema. Hacienda quería ampliar el régimen un año más, pero hará falta el apoyo del Parlamento. La Federación Española de Transporte de Mercancías FETRANSA está enviando cartas a los grupos parlamentarios para que apoyen la prórroga de los módulos y sus límites para que los transportistas autónomos puedan seguir acogidos en 2026. Los modelos de autónomos en 2026, los transportistas están enviando cartas a los partidos para prorrogar el sistema. Los transportistas, repito, están enviando cartas al Parlamento para asegurar la prórroga de los módulos en 2026. La intención de Hacienda sería ampliar los módulos y sus límites al menos un año más. Los autónomos podrían seguir tributando en el sistema de módulos con los mismos límites en 2026. ATA pide que la eliminación de los módulos se acompañe con otras medidas fiscales, una eliminación gradual del régimen de estimación objetiva. El Ministerio de Hacienda tendría intención de ampliar un año más el sistema de módulos por el que siguen tributando miles de autónomos. Sin embargo, esta ampliación del régimen y sobre todo de los límites para que esos trabajadores por cuenta propia puedan seguir tributando por estimación objetiva dependerá de que el Parlamento apoye la prórroga. El año pasado, por estas fechas, el Gobierno incluyó la prórroga del sistema de módulos y de los límites para mantenerse dentro del régimen en el polémico decreto Omnibus. El Parlamento denegó en un primer momento esta batería de medidas que afectaban a distintos ámbitos como las pensiones o la propia ampliación del régimen de estimación objetiva para autónomos. Según avanzó el portavoz de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías FETRANSA, José Carlos López Jato, visto que el año pasado se consiguió salvar in extremis la prórroga del sistema de módulos, la asociación querría asegurarse esta vez el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Hacienda confirmó a principios de este año su intención de ampliar en 2026 el régimen y sus límites. Ahora bien, tenemos que convencer también a los distintos grupos parlamentarios de la importancia de que se mantengan un año más los límites para que miles de autónomos, muchos de ellos transportistas, sigan tributando por este régimen. Los transportistas están enviando cartas al Parlamento para asegurar la prórroga de los módulos en 2026. Por ello, confirma el portavoz de FETRANSA que la organización estaría enviando cartas a todos los grupos parlamentarios para que esta vez apoyen desde el principio la prórroga del régimen y sus límites durante 2026. En una reunión que tuvieron a principios de este año con distintos representantes del Ejecutivo se les había informado sobre la idea. La idea era prorrogar no solo el sistema de módulos, sino también sus límites. En la misma línea, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA confirmaron que se ha comunicado por parte del Ejecutivo es que los módulos y sus límites se van a prorrogar como todos los años y aún más sin presupuestos. Ahora bien, la clave estaría en los límites para continuar en el sistema cuya prórroga, al margen de los presupuestos, si se tiene que aprobar en el Parlamento. Desde hace una década hay una ley que prevé la reducción a la mitad de los umbrales para poder tributar en el régimen de estimación objetiva y cada año se amplían de forma extraordinaria estos topes para no excluir a miles de trabajadores por cuenta propia. La intención de Hacienda sería ampliar los módulos y sus límites al menos un año más. En FETRANSA confirmaron que la voluntad que les comunicaron en las reuniones a raíz del decreto Omnibus era la de prorrogar el régimen y los límites para este año y también para este año 2025 y para el año 2026, entre otras cosas porque no hay tiempo material para negociar una reforma fiscal que permita su eliminación. En el mismo sentido, la vicepresidenta de ATA ya advirtió que en anteriores declaraciones que la mesa para la reforma fiscal en la que se tenía que negociar una supresión paulatina del sistema de módulos y también el IVA franquiciado lleva mucho tiempo paralizada y en 4 meses no es posible negociar una vía intermedia para que estos autónomos puedan ir pasando al sistema de estimación directa poco a poco. Los autónomos podrían seguir tributando en el sistema de módulos con los mismos límites en 2026. La mesa de negociación para reforma fiscal consultada por nosotros se considera inviable que en apenas 2 meses puedan llevarse a cabo y aprobar las medidas necesarias para la eliminación del sistema de módulos. Hay que tener en cuenta que a unos días de noviembre ni siquiera tenemos un proyecto de presupuestos generales aprobado. En anteriores declaraciones, la desaparición que se está planteando para este sistema es progresiva, aunque con la situación actual de los presupuestos generales y tan poco tiempo por delante, lo previsible es que el sistema actual se prorrogue también en 2026. En todo caso, sería ya a partir del año próximo cuando se tomaría la senda de reducir los límites y proceder a su eliminación de manera paulatina. Por el momento, se desconoce aún la fecha en la que se producirá su desaparición, pero cuando empezará esta eliminación,
como expertos vemos factible que el diseño del nuevo sistema de tributación derivará en un régimen especial como el que se aplica actualmente en Navarra. En esta comunidad los autónomos tributan por el sistema estándar de estimación directa simplificada, pero se proporcionan otras compensaciones a los trabajadores por cuenta propia. A cambio, el sistema ofrece determinadas deducciones. De esta forma se reduce el impacto generado al pasar de los módulos del sistema de tributación objetiva al sistema de estimación directa. Se pide que la eliminación de los módulos se acompañe con otras medidas fiscales. De hecho, de llevarse a cabo en los próximos años esta eliminación debería ir acompañada de toda una reforma con medidas fiscales que apoyaran a los autónomos que estaban tributando por estimación objetiva. Una de ellas sería la implantación del régimen de franquicias, que suprimiría la obligación de declarar este impuesto y que afectaría a miles de autónomos en módulos. Además, otra medida fiscal que apoyaría a todos esos trabajadores por cuenta propia sería la objetivación de los gastos deducibles. Ahora mismo el problema que tienen muchos trabajadores por cuenta propia es que están sobretributando, pagan más impuestos porque no deducen muchos de sus gastos por temor a no poder justificarlos ante Hacienda. Estas deducciones objetivas, sin necesidad de más justificaciones a Hacienda, no solo afectarían a la tributación. Ahora las cotizaciones de los autónomos también se calculan en función de lo que declaran en la renta. Así que al pagar más impuestos también se les obliga a abonar cuotas más elevadas. Una eliminación gradual del régimen de estimación objetiva. La mesa de trabajo sobre la reforma fiscal de los autónomos contempla tanto la implantación del régimen de franquicias como la eliminación del sistema de módulos en el IRPF. Aunque lleva años paralizada, existe consenso en que la estimación objetiva debería suprimirse tarde o temprano, pero el debate se centra en cómo hacerlo sin perjudicar a los trabajadores por cuenta propia. Comunidades como País Vasco y Navarra ya han realizado esta transición aplicando un sistema especial de estimación directa para sectores como la agricultura o el transporte, con deducciones fijas de hasta el 40% de los ingresos. En cuanto a posiciones, UATA y comisiones obreras defienden la supresión inmediata del régimen o, en su defecto, una reducción drástica de su ámbito de aplicación. En cambio, ATA y UTA apuestan por una eliminación gradual. ATA propone un periodo transitorio de 3 años con registro anual de ingresos y gastos a través de la ET y con incentivos para facilitar el paso a la estimación directa antes de la fecha límite.